Hola, en esta segunda parte del video sobre las eyecciones de masa coronal del Sol, vamos a explicar la clasificación que tienen y si realmente tenemos que estar preocupados por este tipo de cosas. Esas eyecciones de masa coronal que hemos visto en el video anterior tienen un origen en nuestra estrella, en el Sol. ¿Pero qué es esto? Cada 11 años tenemos un mínimo y un máximo de actividad en el Sol. ¿Qué es este tipo de actividad? Hay explosiones en la superficie del Sol que pueden llegar hasta nosotros. Eyecciones de ese material en la superficie que llegan hasta el planeta Tierra. Cuando en la superficie del Sol dos manchas solares tienen una reconexión magnética, eso puede desprender material, como estamos viendo ahora en la imagen, y ese material podría llegar a la Tierra. Podemos clasificar estas eyecciones de masa coronal en varias formas. La B es la menos preocupante, luego tenemos la C, la M y la X. Hay 10 grados entre cada una de las letras. La letra C es 10 veces más poderosa que la B y la M 100 veces más poderosa que la B. A nosotros nos preocupa la letra X. La letra C, las eyecciones tipo C son muy poco preocupantes. Las letras M afectan algo más toda la parte norte de nuestro planeta, pero las eyecciones que más nos preocupan son las letra X. Una eyección de masa coronal tipo X es las que más nos preocupan a nosotros. En 2003 fue el récord absoluto donde fue clasificado una X17, pero luego en el tiempo se reclasificó como una X45. Este tipo de eyecciones de masa coronal son las que afectan a la electrónica de los satélites, a las líneas eléctricas en la superficie de la Tierra, y es el tipo de eyecciones que nos tienen que preocupar. Por lo tanto, se están haciendo seguimientos de la actividad solar desde varios centros de investigación en Europa y en Estados Unidos para poder determinar o poder predecir cuál es ese tipo de eyección y alertar a los satélites para que se desconecten, por ejemplo. Si te gusta todo este material, dale al botón de suscribirse, que tenemos que llegar a los 1000 suscriptores pronto. Vamos todavía. Otra cosa importante en la investigación del Sol es la longitud de onda en la cual se estudia nuestra estrella. Cuando tomamos una fotografía del Sol lo podemos ver como blanco, pero en realidad eso es porque se conjugan todos los colores presentes en el espectro visible, que es en el cual nosotros podemos detectarlos. Para poder estudiar el Sol con mayor precisión, lo mejor es ir al espacio. Para eso, estas misiones espaciales como Solar Orbiter o el Solar Dynamic Observatory, que están en el espacio y que pueden estudiar el Sol en muchos filtros, en muchas longitudes de ondas, desde las cuales no se pueden estudiar desde la Tierra. Cada una de esta longitud de onda nos va a dar información sobre una temperatura específica del Sol, sobre una profundidad específica del Sol. Y de ahí su importancia de poder estudiar todas estas longitudes de ondas al mismo tiempo. Cuando una de estas eyecciones de masa coronal se desprende de la superficie del Sol y la podemos observar en muchas longitudes de onda, se puede predecir qué tipo de eyección de masa es para poder definir si se apagan o no los satélites. Y de ahí es que podemos encontrar en los medios de comunicación todas esas fotos muy bonitas y de distintos colores que nos van a dar información sobre las distintas temperaturas y por lo tanto distintas profundidades, que nos va a dar información sobre la actividad del Sol a distintos niveles de la superficie y hacia el interior del Sol. Estudiemos el Sol, que es muy importante, es la estrella más cercana que tenemos y como pudimos demostrar en todo este video, nos afecta a nosotros también, que somos un planeta de lo más pequeñito que está girando alrededor de esta estrella tan normal.
Espero que les haya gustado. No duden en suscribirse al canal, que tenemos que llegar a 1000 suscriptores. Y los espero en el próximo video. Hasta luego. Gracias.